No me invitaron. Ni este año, ni el año pasado, ni en los últimos 10. El mensaje llegó un martes. El asunto del correo electrónico parecía alegre, casi forzado. Retiro familiar Whitmore 2025. Confirmar asistencia antes del viernes. Sabía, incluso antes de abrirlo, que no era para mí. Pero lo abrí de todos modos. Estaban todos allí. Camille, por supuesto, con su marido y sus 2 hijos. La tía Janine, que estaba de visita desde Savannah. El tío Roger, que seguía luciendo ese ridículo sombrero de pescador en todas las fotos. Incluso la prima Lily, la que me robó el vestido de graduación y juró abiertamente que no era ella. Pero yo no. No por error. Ni siquiera un Carla equivocado. Solo ausencia, como si nunca hubiera existido. Este tipo de exclusión no hace ruido. No grita. Simplemente permanece ahí, murmurando suavemente, como el zumbido constante de un refrigerador. Apenas lo notas, hasta el día en que el silencio te recuerda que se ha ido. Estaba en mi oficina de Santa Mónica, rodeada de cristales, plazos y diplomas colgados. Un rincón con vistas, ganado con esfuerzo. Pero el espacio se sentía frío, de una forma que ni siquiera el sol de California podía calentar. Volví a mirar mi correo. Miré el espacio donde debería haber estado mi nombre. Nada. Era como si nunca hubiera pertenecido a ese lugar. Casi cerré la laptop, casi. Pero algo me hizo abrir una nueva pestaña. Escribí el nombre de la casa de playa donde siempre se celebraban los retiros. Una enorme casa blanca en la costa de Georgia. Un porche con un columpio. Guirnaldas de luces. El último lugar donde vi a mi padre reír de verdad, antes del derrame que se lo quitó. Y ahí estaba. Una nueva propiedad. No se alquilaba. Se vendía. Sin mensajes en el grupo familiar. Sin llamadas. Sin un solo para avisarte. Leí cada detalle. Precio reducido. Vendedor con prisa. Escritura en revisión. Incluso conocía al agente inmobiliario, el mismo que había gestionado la propiedad de mi abuela. Y entonces sentí un cambio de aires. Iban a deshacerse de la propiedad, silenciosamente, como hicieron conmigo. Como si yo fuera solo otro recuerdo incómodo que debía desechar. Pero ¿sabes qué es gracioso? No estaba enfadada. Todavía no. Cerré la solapa y me volví hacia la estantería que tenía detrás. Allí estaba, la concha turquesa que me regaló mi padre cuando tenía 9 años. Piensas en mareas, Clara, me decía. Nunca dejes que nadie te desanime. Ahí fue cuando nació la idea. Borrar a alguien nunca ocurre de repente. Sucede lentamente, sin fanfarrias. Una llamada que no te devuelven. Una foto familiar donde no sales. Un lugar vacío en la mesa y nadie pregunta dónde estás. Al principio lo intenté. Envié regalos de Navidad. Respondí al grupo familiar mientras aún usaban mi nombre allí. Volé a Acción de Gracias. Incluso cuando el boleto costó más que el alquiler. Me ofrecía ayudar a pagar la hipoteca de mamá cuando los hijos de Camille necesitaron ortodoncia. Hice lo que se espera de una hija pequeña. Estar presente, estar en su salsa, ser útil. Pero la utilidad tiene fecha de caducidad. Camille siempre brillaba. Era cálida, fotogénica y llena de vida, con un encanto que la gente encuentra encantador. Organizaba baby showers con bebidas personalizadas y creaba camisetas a juego para reuniones familiares. Una vez me llamó de la tienda de manualidades solo para preguntarme si prefería verde azulado o coral para la decoración de la casa de playa. Le dije, no creo que vaya este año. Y ella respondió, está bien, Clara, te guardaremos un plato. Pero nadie lo conservó. Después del derrame cerebral de mi padre, fui yo quien viajó sola. Me quedé en el hospital a su lado mientras Camille decía que estaba abrumada y que su madre no podía con todo. Le di de comer y le leí en voz alta a Steinbeck, a quien tanto amaba. Cuando volvió a hablar, se le quebró la voz. Viniste ese invierno. Una vez le pregunté a mi mamá sobre la planificación patrimonial. No se trataba de dinero, solo quería entender qué pasaría con la casa, las facturas y ese fideicomiso que papá había mencionado. Me sonrió con esa sonrisa forzada, casi automática, y me dijo, no te preocupes, cariño. Camille y yo nos encargamos de todo. Dejé de preguntar. La última vez que intenté visitar la casa de playa familiar, la llave de repuesto ya no estaba debajo del felpudo. Camille me explicó que habían cambiado las cerraduras tras un intento de robo. Qué curioso. Nadie había mencionado nada al respecto. Empecé a faltar a las vacaciones. Enviaba tarjetas que nunca recibían respuesta. Incluso dejé de corregir a la gente en redes sociales cuando decían que estaba demasiado ocupada o distante. Un día, mi mamá publicó una foto vieja. Camille y mi papá sentados en la playa, con el atardecer de fondo. Recordé ese momento a la perfección. Fui yo quien tomó esa foto. Estaba justo ahí, a su lado, fuera del marco. Me recortó.
Ese fue el año en que dejé de enviar regalos. Pero bueno, nunca dejé de prestar atención. Mi antigua vecina, Savannah, que ahora trabaja como asistente legal, me mantuvo discretamente al tanto. Me enviaba capturas de pantalla, correos electrónicos donde me habían borrado, fragmentos de conversaciones. Un día me dijo, creen que te has ido, pero solo estás escuchando. No había desaparecido. Solo estaba esperando. Y a veces, quienes te borran demasiado rápido son los que más temen lo que sucederá cuando regreses. No compré la casa por venganza. La compré porque estaba harta de fingir que mi ausencia había sido un accidente. El anuncio llevaba casi 2 semanas, oculto, sin previo aviso, sin anuncio en el grupo familiar. Solo un discreto enlace en un boletín inmobiliario que casi borré. La casa ya ni siquiera figuraba a nombre de Whitmore. Estaba registrada bajo alguna sociedad de responsabilidad limitada, LLC, probablemente algo que Camille creó tras la muerte de papá para facilitar las cosas. Conocía este juego. Trabajo en estrategia corporativa. Lo he visto 1.000.000 de veces, pero no me enojé. Fui práctico. Imprimí los documentos, llamé a una amiga que trabaja en derecho inmobiliario y programé una reunión con Savannah esa misma tarde. En 10 minutos, ella sacó la escritura y encontró algo inesperado. Una cláusula en el fideicomiso que dejó mi padre. Un detalle oculto. Si la propiedad entraba en mora, impuestos impagos, seguro vencido, falta de comunicación, el beneficiario secundario, yo, tenía pleno derecho a reclamar la propiedad. ¿Adivina qué? Lo habían dejado todo abandonado. Ni siquiera fue mala fe. Fue descuido, arrogancia. Camille y mamá probablemente pensaron que la casa podría quedarse allí, medio olvidada, hasta que decidieran qué hacer. Pero papá había dejado una puerta trasera, por si acaso. Si lo quieres, Clara, es tuyo, dijo Savannah en voz baja. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la concha turquesa en mi escritorio, todavía intacta después de tantos años. Recuerdo a papá quitándole la arena y dándomela como un tesoro. Piensas en mareas, no en olas. Regresas más fuerte. Esa noche, abrí una hoja de cálculo desde cero. Lo registré todo. Mis ahorros, inversiones, reservas. No era tan rico como Camille decía en redes sociales, pero había construido algo sólido, a mi manera. 2 días después, contacté con la corredora. No reconoció mi nombre hasta que dije, Clara Whitmore, hija de Thomas. Hizo una pausa, sorprendida. Tú eres la otra. Así es, la otra. Firmé la compra basándome en la cláusula olvidada, sin bombos ni platillos, sin presiones, sin avisos. Luego, inicié sesión en el sistema de reservas y reservé una estancia en la habitación principal. 3 noches. Llegada el viernes. Nombre del huésped, señora C. Whitmore. En la sección de preferencias escribí, por favor, mantenga una botella de champán en hielo. El huésped prefiere almohadas firmes, sábanas de algodón y total privacidad. Cuando llegó la confirmación, no sonreí, no lloré. Me quedé allí, en silencio. Me habían borrado de la lista de invitados. Acababa de añadir mi nombre al documento de la casa. Llegué temprano, sin encontrarme con nadie ni armar un escándalo, solo para volver a ver la casa antes de que alguien la tocara. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O quizá yo había crecido. El columpio del porche seguía torcido. Las ventanas necesitaban una nueva capa de pintura. Alguien había reemplazado el farol delantero por una lámpara solar barata. Pero aún así, la casa respiraba igual con la brisa marina, suavemente, como si hubiera estado allí, esperándome. No me quedé mucho tiempo, solo lo suficiente para comprobar que el champán estuviera helado y las sábanas listas. Esta vez, mi nombre estaba correcto en el libro de visitas. Luego me fui. Aparqué 2 calles más allá en un coche de alquiler y esperé. A las 6:42 de la tarde, vi el Audi blanco de Camille entrar en la entrada. Su marido salió primero, forcejeando con las maletas. Los niños lo siguieron de cerca, discutiendo a gritos. Camille apareció la última, con gafas de sol, muy arreglada, con aspecto de dueña del mundo. Poco después llegó mamá, en el asiento trasero de la camioneta del tío Roger, vestida de lino blanco, con perlas alrededor del cuello, sin maquillaje, solo con ese brillo en los labios. El típico uniforme de alguien dispuesta a negarlo todo con elegancia. Llevaban sus maletas, riendo, hablando a gritos, organizando sus cosas. Podía oírlos a lo lejos, instrucciones mezcladas con risas. Camille me guió hasta la recepción, y entonces todo se detuvo. La joven de recepción, de pelo corto y sonrisa un poco incómoda, habló como si leyera el pronóstico del tiempo. Lo siento, pero no encontré ninguno de sus nombres en la reserva. ¿Está con el grupo de la señorita Clara Whitmore? Camille parpadeó confundida. Disculpe, ¿de parte de quién? La señorita Clara Whitmore. Hizo la reserva completa.
El nombre resonó en el aire como un cristal rompiéndose en el suelo. Silencio. No el tipo de silencio que espera a alguien hablar, sino el que cambia el peso de la atmósfera. Salí del coche en ese momento, no por presumir, sino porque ya era hora. Mis tacones resonaron con fuerza en el suelo al entrar, tranquila y segura. Ni siquiera miré a Camille. No hacía falta. «Puedo aclararlo», le dije a la recepcionista. «Soy la señorita Whitmore. La escritura se formalizó hace 2 semanas». Camille se giró lentamente, con el rostro tenso. «¿Compraste la casa?» «Intentar». La voz de mamá era débil y confusa. «Pero, hija, ¿por qué haces esto?» La miré, sin enojo ni frialdad, solo con profundo cansancio. «Porque nunca me invitaron, pero nunca me fui». Camille dio un paso al frente, con los brazos tensos. «¿Te parece gracioso? ¿Crees que aparecer aquí y encargarte de todo demuestra algo?» Respondí con calma. «Funcionará». Le entregué mi identificación a la recepcionista. «A cualquiera que no esté en mi lista de invitados, por favor, pídale que se retire». «Pero sin groserías», añadí, casi con dulzura. «Son familia». La chica dudó, pero asintió. Detrás de mí, nadie dijo nada. Ni Camille, ni mamá, ni el tío Roger. El silencio fue suficiente. Que se explicaran entre ellos, que dijeran mi nombre. Se alejaron de la recepción sin hacer ruido. Sin gritos ni dramas, solo hombros rígidos y ese silencio denso, que los dejaba como una estela de humo. No los seguí. No hacía falta. Ya lo sabían. Y en ese momento, me pareció suficiente. O eso pensé. A la mañana siguiente, apareció una furgoneta de periódico. La vi desde la ventana. Blanca, con letras azules, estacionada tras unos arbustos. Un reportero con camisa de vestir y el pelo engominado estaba afuera, sosteniendo un micrófono. Miraba a la cámara con los ojos entrecerrados, como si estuviera a punto de revelar un escándalo importante. No abrí la puerta, pero en cuanto salió la noticia, mi teléfono se llenó de mensajes. Mensajes, correos electrónicos, incluso una llamada de un excompañero al que no veía desde hacía años. ¿Es cierto? ¿De verdad te llevaste a la familia a casa aprovechando un vacío legal mientras tu padre estaba enfermo? El titular fue sensacional. Hija usa cláusula de herencia para desalojar a la familia de la propiedad ancestral. Me pintaron como una villana con tacones altos. E incluso citaron a una fuente cercana a la familia, que decía que mi padre tenía problemas cognitivos y que fue manipulado para firmar el testamento. No hacía falta decir el nombre. Sabía quién lo había filtrado. Camille siempre supo usar la compasión como arma. Me senté, dejando que mi teléfono vibrara. No lloré. No publiqué nada. Simplemente llamé a Savannah. «Ya es hora», dije. No me pidió más explicaciones. «Te envío el archivo en 15 minutos». Y lo que envió fue preciso, organizado y fechado. Capturas de pantalla de conversaciones entre Camille y su madre. Mensajes como: «Tranquila, Clara no volverá. Siempre necesita demostrar algo, no le importa su familia. No te sientas mal por excluirla, ya está acostumbrada». Incluso hubo audio, uno de los cuales fue grabado accidentalmente durante el almuerzo. La voz de Camille se oía clara en el audio, afilada como una cuchilla. Clara siempre fue demasiado frágil para sobrevivir en esta familia. Que se pudra en su apartamento. Estamos mejor sin ella. Pero el archivo más importante no era ese. Era un video grabado hacía 2 veranos. Mi padre, sentado en el porche trasero, con las piernas cubiertas por una manta, sostenía su taza desportillada favorita. Yo estaba a su lado, fuera de cuadro. Su voz era suave pero firme. «Quiero que Clara tenga esta casa. Camille hace ruido, pero Clara hace que las cosas duren». No había visto ese video desde el día que lo grabamos. Lo guardé para un momento como este. A la mañana siguiente subí todo a una unidad segura y le envié el enlace a una persona, un periodista de confianza, que años antes había escrito un artículo serio sobre el cuidado de ancianos, el maltrato y las disputas por herencias. Sin pie de foto, sin quejas, solo una frase. «Esta es la historia completa. Decide qué importa». No se viralizó. No hacía falta. Esa tarde, borraron el titular original. La cadena emitió una corrección discreta. Mi teléfono dejó de sonar. Los mensajes se hicieron menos frecuentes. Esa noche, recibí un mensaje de Savannah. «Están en silencio. ¿Listos?» Miré por la ventana. El mar parecía un infinito velo negro, iluminado por la luna. Al día siguiente, fui al juzgado. El lugar olía a papel viejo y desinfectante. Llegué temprano, sin un abogado caro a mi lado, sin público, solo yo. Un vestido azul marino. Mi abuela lo llamaba azul acero, de esos que no se rompen. Y un maletín apretado contra el pecho. Dentro estaba todo lo que no esperaban que saliera a la luz. Camille ya estaba sentada cuando entré, con un traje blanco impecable. Su boca formaba una línea fina, casi definida.
Ni siquiera se giró para mirar, pero pude ver sus dedos tecleando en su teléfono, rápidos y nerviosos. Mamá estaba a su lado, sentada tan erguida que parecía de cristal. Las perlas alrededor de su cuello temblaban ligeramente con cada respiración. Me miró una vez, muy rápido, y luego apartó la mirada. El secretario judicial dictó la sentencia. Whitmore contra Whitmore. Moción de bloqueo por disputa de propiedad. Alegación de influencia indebida y manipulación de una persona mayor. Su abogado se puso de pie primero. Joven, bronceado, con el aire de alguien que nunca ha usado internet por discado. Usó palabras como intención, vulnerabilidad y precaución, y por supuesto, me llamó resentido. Hizo una pausa dramática antes de decirlo, para mayor impacto. Ni siquiera parpadeé. Cuando llegó mi turno, me puse de pie lentamente, sin alboroto, sin quejarme, solo la verdad. Su señoría quisiera presentar grabaciones de video y audio relevantes para el testamento y los deseos claros de mi padre. El juez asintió, subiéndose las gafas por la nariz, mientras el agente apagaba las luces. El video comenzó. Mi padre, envuelto en una manta vieja, habló con calma. Quiero que Clara conserve esta casa. Camila hace ruido. Clara la hace perdurar. Fue la única que vino después de la caída. La única que no pidió nada. Hizo una pausa. Luego miró directamente a la cámara y dijo con calma: no es una cuestión de justicia. Es una cuestión de memoria. Recorrí la habitación con la mirada. Mamá parpadeaba demasiado rápido. A Camille le temblaba la mandíbula. Entonces llegó el audio. Su voz, Clara, que se pudra en ese apartamento. Nunca formó parte de esta familia. Debería haber sido más fácil controlarla. El silencio que siguió no fue de conmoción, fue de rendición. El juez se recostó, golpeando la mesa con el bolígrafo. Una vez, 2 veces. Este tribunal no encuentra fundamento para la petición. Las pruebas confirman la lucidez y la intención directa del difunto. Las palabras del juez fueron serenas pero tajantes. El lenguaje empleado por el demandante apunta a la exclusión, no a un malentendido. Se quitó lentamente las gafas. Este tribunal no cura heridas emocionales. Aplica la ley. Y en este caso, la ley es clara. Un golpe seco del mazo. Denegación de la petición. Camille se levantó de repente, con los puños apretados, pero sin decir nada. Mamá permaneció sentada, con la mirada vidriosa pero seca. Recogí mi maletín. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Afuera en las escaleras, los periodistas ya esperaban. Un micrófono apareció en mi camino y una pregunta se elevó al aire. ¿Tiene algo que decirle a su familia? Me detuve un instante. Respondí. Ya lo dije. Esbocé una leve sonrisa. Solo usé palabras más suaves. Y seguí caminando. Cuando regresé a casa, todo estaba en silencio. No había maletas en el porche, ni voces resonando en las paredes. Solo el susurro del mar y el suave crujido del viento contra las ventanas abiertas. Dentro, se sentía igual, pero más ligero, como si le hubieran vaciado algo. El ruido, quizás. O la negación. Caminé lentamente por las habitaciones. Pasé la mano por la suave barandilla de madera, enderecé la esquina de la alfombra del pasillo y dejé que el silencio me dijera qué quedaba y qué faltaba. En la oficina, que una vez perteneció a mi padre y antes a mi abuela, abrí el último cajón del viejo escritorio, el que nadie vaciaba jamás. Allí estaba, la campanilla de viento que papá y yo hicimos juntos, pequeñas conchas marinas ensartadas en un sedal, hilos azules, nudos sueltos, mi caligrafía de 9 años aún visible en una de las más grandes. CW. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas como una niña, y empecé a desenredar, no para embellecerlo, simplemente porque algunas cosas no tienen que ser perfectas para seguir teniendo valor. Cuando Savannah llegó, trajo vino y toallas de papel. ¿De verdad creías que te dejaría celebrar la victoria sin limpiar algunas ventanas? Se rió. Trabajamos en silencio. 2 mujeres limpiando más que polvo. Años de abandono. De ser solo una nota al pie en las historias de otros. Al atardecer, colgué la campanilla de viento en la ventana de la cocina. Se mecía con la brisa, como si recordara bailar. Más tarde, mientras estábamos sentados en el porche, Savannah me preguntó, ¿y ahora qué? Miré al horizonte. Dijeron que me fui, que me perdí, pero nunca me fui. Hice una pausa. Simplemente eligieron no verme. No brindamos. No celebramos. Simplemente nos quedamos allí, con 2 copas en la mano, viendo el mar moverse como un suspiro. Cuando apagué las luces esa noche, lo hice habitación por habitación. Dentro,